Hola, hola, ¿qué tal su semana creativa? Parece mentira que estamos ya acabando el sexto mes. Pero más que quejarnos de cuántos meses llevamos ya de este año, espero que en serio lo estén disfrutando, que se estén reinventando, rehaciendo, replanteando para los próximos 6 meses. ¿Qué cosas queremos concretar? En dónde está ahora nuestro foco de atención, porque les aseguro que en muchos de los casos, y yo me sumo, no son las mismas metas de enero. Han cambiado muchas cosas. Algunas, afortunadamente. Otras, ok, qué lástima, pero pues ni modo, hay que seguir adelante. Cuando estaba manejando hace unos días, bueno, hace unas noches, a veces manejar también me inspira creativamente y pues últimamente he estado en procesos bastante fuertes, muy intensos y la verdad me encantan. No les voy a negar que por ratos no duermo mucho porque la actividad mental es demasiada, pero también me gusta nutrirla. Me gusta dejarla ser, pero también nutrirla, es decir, leer cosas que sumen, que importen, que tengan que ver con esta nueva creación. Cine, definitivamente sí o sí. Gente también positiva, gente con una plática interesante. Obvio, sí, por supuesto. Música no puede faltar. Podcast, a cada rato, hasta bañándome, manejando, en el súper, en donde se les ocurra, yo escucho podcast, en serio. Pero de repente, en toda esa vorágine creativa que es mi vida ahora, se me ocurrió que éramos unas cebollas. ¿Alguna vez ustedes se habían comparado con una cebolla? Yo la verdad no. Tampoco es que me encante. Pero fíjense que la comparación sí es válida. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo la creatividad se parece, y es mucho, como las capas de una cebolla. Ok, démosle. Eh, bueno, aparte de divertirme con el tema e imaginarme diversas situaciones, la verdad es que la capa uno es esa queja. No me voy a adentrar en ello porque ya hablé un poco en el primer y segundo episodio de esta serie sobre creatividad, pero sí tiene mucho que ver con eso y constantemente lo sigo escuchando. De verdad, no es que me encante. Yo no quiero oír que la gente diga de sí misma, pero es que yo no soy creativa. ¿Cómo va a creer? Para nada. Todos, sin excepción, somos creativos. ¿Que habemos algunos que le damos su espacio y lo desarrollamos? Sí, pero todos tenemos una beta creativa hacia un área específica o varias áreas. Eso no significa que así tengamos que morir, pues no, para nada. El punto es cuándo le vas a dar ese espacio, cuándo le vas a dar el chance a la creatividad. Dejemos de quejarnos, quitémonos esa primera capa, que es esa capa tostadita de la cebolla, en realidad la cáscara. Y dejemos de lado tanta justificación, porque al final son eso. Las quejas son justificaciones, es que porque mil cosas. No sirve, eso no sirve, no es nada, no se hace nada con eso. La capa número 2 es un bueno, quizás sí. Vamos a ver. Es cuando nos permitimos la posibilidad de. Sí, es posible que hayan críticas. Sí, ajá, a lo mejor va a surgir siempre, hay alguien que dice, qué feo te quedó eso, o eso está malo. Y pues siempre va a haber alguien.
No todo es bonito para todo el mundo. Y ojo, que bonito en realidad no es un concepto, no es un criterio en realidad. Es solo una apreciación emocional hacia algo. Y entonces ahí es válido que guste o no, que parezca o no, porque es una apreciación emocional que no va a pasar de eso. La capa número 3 es un ¿y sí? Es cuando nos dejamos explorar. Es ya unos primeros pasos de acción, o sea, ya no estamos en un plano mental de las ideas nada más. Hay que accionar, hay que hacer algo. Creatividad sin acción no es nada, son solo ideas, son solo los famosos hubiera. Y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera escrito, o sea, el hubiera, no hay acción, no pasó nada. Fue intención, no acción. Aquí sí nos damos permiso de alguna manera para pasar de esa eterna queja o de de ese autoconvencimiento de que yo X cosa negativa en relación a la creatividad. Y entonces ya empiezan a haber esos pininos, esos manchones que al principio, cuando tenemos un exceso de racionalidad y todo pasa por la mente y debe ser por la mente y todo, si no está pensado, si no me convence, dice Ismael Cala, parálisis de análisis, y yo estoy de acuerdo con él. Cuando repensamos algo, va a ser bastante difícil que nos llegue a convencer. Pero ustedes saben qué, a la creatividad de eso no le importa. Sí, más fuerte. A la creatividad de eso no le importa. Así, tal cual. Va a seguir estando, se va a seguir manifestando, le hagas caso o no, pero mejor hazle caso. Pueden pasar cosas interesantes, cosas muy buenas, cosas que no sabías que tenías, talentos que no sabías que tenías y han estado ahí todo el tiempo, esperando a que lo veas, a que lo escuches, a que lo sientas y lo saques de la cárcel, de la mente. Sí, la mente puede ser una enorme, pesada y cruel cárcel. Y por eso son las capas de cebolla. Porque cuando nos permitimos encarcelar a la creatividad es cuando apesta. Sí, como a veces las cebollas. Y las lágrimas de la cebolla. La capa 4 es cuando seguimos avanzando y nos decimos a nosotros mismos, como que se va viendo bien. Y te empieza a gustar eso que tú sientes cuando te permites crear. Y ojo, que no le estoy poniendo tanto nombre y apellido. Son todavía sensaciones, emociones, conexiones nuevas que se pueden experimentar en alguno o varios de nuestros sentidos. Más adelante vamos a regresar a ese verbo del gustar, del me gusta, o le decimos a los demás, te gusta, esperando una aprobación o un criterio amable o interesante a lo que hemos hecho. Empezamos a superar la comparación porque, pues,
sería raro no compararnos con otra persona. El punto es que no lo hagamos tanto para que podamos tener la opción de crear algo original o más cercano al original, porque la experimentación se trata de eso. No siempre se llega a un algo en cuanto a que va a ser la mejor obra de tu vida, pero sí es parte de un proceso importante. Eso sí importa, eso sí vale, eso sí es parte de un algo que a lo mejor todavía no sepas qué va a ser, pero se puede convertir en algo muy importante. Para ti, para los demás y para el mundo. Ojo con eso. La capa 5 es cuando ya va teniendo forma. Es cuando ya encontraste una manera de expresarte o de expresarlo. Ha pasado un tiempo. Es indiferente para cada persona. Cada uno tiene su tiempo, cada uno define su momento. Si es un día a la semana, un par de horas, lo que le dedicas a la expresión de tu creatividad, pues a lo mejor vaya más lento. Si tú decides que sea más tiempo y ser más constante y adquirir una disciplina en torno a eso, obviamente se va a desarrollar más rápido, más grande y vas a ver resultados a un menor tiempo. Esta etapa o esta capa número 6, que ya tiene cierta forma, pasa luego a un proceso de pulido. Sí, la creatividad se pule, la creatividad se educa. Y aquí es cuando entramos ya a bocetos, a pruebas, a modelos tridimensionales o y tridimensionales, a textos primarios. Otra vez, primarios. Nada en esta etapa es lo último, no está terminado, pero sí estás, podríamos decir, a la mitad del proceso. Ya empiezas a pulir, ya hay una técnica que se empieza a generar, a desarrollar, tu ojo empieza a captar otras cosas, la mente, aquella castrante que al inicio te decía, uy, qué feo, uy, qué horrible, no, ¿y para qué estás haciendo eso? Ya no está tanto. Pero sí es necesario que haya un compromiso, que haya un punto de diferencia entre la idea inicial y sus primeros bosquejos a una idea que se empieza a pulir. Cuando yo estudié diseño y muchos de mis compañeros recordarán ese primer año, bueno, en realidad desde el cursillo de preingreso, a nosotros nos acostumbraron a bocetar masivamente para explotar y recontraexplotar una idea o un concepto. Cuando les digo reexplotar es porque no eran 10 bocetos, eran 500. Y cuando nuestra profesora de teoría del color, que era en esa materia que se hacía, se enojaba porque alguien cometió una impertinencia, porque podía ser por muchos motivos en realidad. Y ella se enojaba. Mi grupo una vez llegó a 850 bocetos y les estoy hablando solo de la etapa 1 para una tarea de una de 5 materias. Después de esos 500 u 850 bocetos había que pulir 25, darle forma 15, pulir 10 en color, 5 en forma y color, pasar 3 a la escala de la plana que al final ibas a hacer en témpera. Y eso era solo una materia. Recuerdo que mientras transcurría la carrera
No solo el primer ciclo, que es esto que les acabo de contar, que sí, todos vivíamos traumados, nadie dormía. Yo recuerdo salir con mis papás de paseo, si es que lograba salir de paseo un domingo, con la libreta de bocetos de un cuarto, es decir, de 15 por 20 pulgadas, y casi en automático, ya en modo zombie, como mejor les parezca, ambos estarían en lo correcto. Mi mano empezaba a bocetar lo que viera, a donde posara mis ojos, porque había que llenar esa enorme cantidad de bocetos y pues a mí no me gustaba que nadie me ayudara. Era yo, era mi proceso, era yo la que lo iba a presentar. Yo no ponía a nadie a que me hiciera bocetos. Eso sí que no. NO, NEL, no existía. Era mi tarea. Pero al punto que quiero llegar es que ¿qué hubiera pasado si ese premio, porque los mejores proyectos siempre se exhibían en la vitrina y pues todo el mundo quería estar en la vitrina, ¿vea? Era la vitrina, entre comillas. ¿Qué hubiera pasado si más allá de dejarnos exhaustos, casi muertos en vida, para llegar a presentar una tarea y que los mejores llegaran a ese tan anhelado momento de ser exhibidos en la vitrina? ¿Cómo hubiera sido si nos hubieran enamorado más que amenazado? Si nos hubieran nutrido de una forma distinta las ideas, las emociones, la personalidad, porque sí, nuestra autoestima sufría mucho. Yo recuerdo frases como esto: es que eso usted lo hizo. No, espérense, era como, es que habían tantas, pero había una que era como esto: eso lo hizo su vecino con el dedo chiquito del pie, y como cosas así. O sea, era, ay, al principio no, o sea, entre que te daba risa, pero también cólera y también frustración. Bueno, había una serie de emociones no precisamente positivas, y, y pues la generación de ideas, la creatividad debería ser un proceso hermoso, inspirador, no algo aterrador, porque las ideas son todo lo que vemos. A alguien se le ocurrió, todo lo que usamos, a alguien se le ocurrió, y alguien lo pulió y alguien lo llevó a tal punto de que ahora exista y lo puedas tocar y lo puedas tener y lo puedas comprar y lo puedas coleccionar y lo puedas regalar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en vez de que esas capas de cebolla nos generaran lágrimas de dolor, no solo por una reacción, hubieran ido más allá y el pulir de verdad fuese un proceso de compromiso real, no de amenaza, nuestras ideas serían distintas. La capa 7 es cuando empiezas a desarrollar criterio, es decir, ya tienes un raciocinio, es decir, elementos válidos para descartar o validar hacia dónde se está encaminando esta idea inicial. Como les decía, la creatividad se educa, ¿sí? Ya pasamos la etapa de ser potro libre que corre con su crin al viento. No, hay que encauzarla. Siempre tiene que llegar a algo, servir para algo, por lo menos en toda el área del arte aplicado, que somos todos los de arquitectura, todas las áreas de diseño. Yo incluiría también mercadeo, comunicaciones y otras áreas del rubro creativo, pero que resuelven un problema. O sea, no solo creamos por crear, nuestra creatividad está orientada a resolver un problema.
tiene que pasar por estas fases, tiene que ser pulida, tienen que haber elementos que realmente se descarten porque no funcionan, porque no aplican. Y aquí quiero yo también volver y citar a Steve Jobs cuando él decía, no te enamores de tus bebés, mátalos. Y qué duro suena, porque las ideas son creaciones nuestras que nos ha costado trabajo parir, pulir, ver crecer, desarrollar para que no vean la luz. Pero sí, a veces sucede. En otros momentos son ideas que se incuban y que más adelante pueden surgir. No todo es para allá. Eso también tenemos que tenerlo presente, pero ojo, tus cuadernos de notas, tus referencias, toda tu investigación, eso no se vota. Tampoco se comparte. Y aquí quiero citar a Cali Eduarte, un diseñador costarricense, que en uno de los webinars o de los Bumpy webinars que teníamos hace años que iniciaban a las 9 de la noche, él decía, las referencias no se comparten, las referencias son tuyas porque son parte de tu investigación. Si oyen ruidito es el señor Thor que pues como anda de estreno cinematográfico se anda manifestando a cada rato y pues ya apareció. Yo tomaré su música como momento de relajación, que los días han estado un poquito intensos. Pero bueno, ojo con esto. Repito a Steve Jobs, no te enamores de tus bebés. Mátalos. Y él lo hacía con sus ideas. Así que tampoco nos apeguemos tanto a que todo tiene que ser sí o sí, como lo visualizamos. Y ojo, tampoco un boceto se vende hasta que llegaste a crear tus más grandes obras. Nunca antes. Sí, guarda tus bocetos, los que realmente valgan la pena. Y quizá más adelante alguien quiera tener alguno de ellos. Pero tienen que pulirse. No es el primer boceto el que se va a vender. Es la obra pulida. Y bueno, la capa número 8, ya se emocionó el señor Thor, es cuando definimos el uso y lo que queda de útil, de válido, es lo que vamos a hacer, es para qué va a servir o a quién le va a servir. Y bueno, ya casi llegando al corazón de la cebolla, nos acercamos a la capa número 9. Es decir, cuando ya vas adquiriendo esa seguridad en lo que haces, ya no pesa tanto el que dirá. Ya superaste la autocrítica, los comentarios ajenos, un poco de eso que te frenaba o un mucho de eso que te frenaba. Y te permite ser tú. Ese no me importa, es lo que importa. Lograste equilibrar el exceso de pensamiento y te dejaste sentir, vivir, gozar, es decir, ser. Y por último, la capa 10 o el corazón de la cebolla es lo que descubriste de ti. Es tu nueva ruta, es otro camino, es este nuevo hoy, esta nueva versión tuya que ahora también tiene una beta creativa más fuerte, más grande, más rica, más imponente si lo quieres ver así. Pero te cuento, la creatividad nunca termina. Siempre hay algo más. Siempre puede convertirse en una cebolla caramelizada. Yo solo te invito a que lo pruebes. No lo intentes. Pruébalo, compruébalo. No me creas. Vívelo. Mira si es cierto todo esto. Atrévete. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y bueno, seguimos en
este proceso creativo en el que les cuento yo también me estoy transformando, estoy descubriendo una nueva beta creativa que me está gustando bastante. Más adelante les voy a compartir más sobre ello. Ahorita estoy en pleno proceso de incubación, de transformación. Es justo el momento antes de que la mariposa abra las alas de colores. Y así no duerma, y así se me quite el hambre, y así a veces ande un poco con la música sonando por dentro. En serio, ¿saben ustedes que últimamente me despierto? Es decir, ese momento en el que empiezas a tomar conciencia de ti en la mañana o en la madrugada, se me prende la radio sola. Sí, últimamente la canción es Lemon Tree y me despierto con esa canción. De hecho, les cuento, inicié una playlist en Spotify que se llama Con las que me despierto. Porque en serio, la música me empieza a sonar en la cabeza y apenas están encendiendo todos los pilotos de mi cuerpo porque me estoy despertando, estoy, como decimos en la yoga, pues reactivando todo el flujo sanguíneo y respiratorio y la música ya me está sonando en la cabeza. Entonces, eso en serio me da risa, pero lo dejo ser, lo dejo fluir. La verdad, no me estoy clavando para nada. Solo lo estoy disfrutando porque sé que el proceso creativo es muy, muy intenso. Estoy leyendo más, estoy viendo cosas más interesantes precisamente para nutrir todo eso que viene y que ya pronto van a conocer. Así que bueno, hasta acá por ahora. Espero que hayan disfrutado este raro podcast de Somos una cebolla. Y se queden más con lo caramelizado que con el otro olorcito, ¿verdad? Y bueno, ya saben, si me quieren escribir, si me quieren contar lo que pasa con ustedes o cómo la creatividad se manifiesta con ustedes, me encantará escucharlos o leerlos. Mi correo, como siempre, es vero@diseñoune.net. O ya saben, pueden escribir a las redes de Diseño Une, en Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Así que bueno, bendiciones como siempre. Disfruten de la creatividad. Un abrazo para todos y bendiciones. Hasta pronto.